Nadie habla de Wrocław como hablan de Cracovia, de Varsovia en Polonia o de otras ciudades europeas. Y sin embargo, todo empieza aquí. Esta estación no solo es bonita, sino que es una puerta directa al pasado de esta ciudad. Wrocław Główny está alrededor de unos 15 o 20 minutos caminando hacia el centro, hacia el Rynek. Pero lo importante no es solo su ubicación. Lo importante es que estás entrando a un edificio que nació cuando Wrocław no era polaca, sino que era alemana, la Breslau alemana del siglo XIX. Y esto ya debería cambiar el cómo ves la ciudad desde el inicio, porque ya entrando estás viendo una capa de su pasado e identidad. Porque Wrocław no es una ciudad que simplemente se haya modernizado. Es una ciudad que cambió de nombre, población, de país e incluso de identidad, pero en la que algunas cosas siguen permaneciendo en el mismo sitio. Soy Rubén y esto es Masai Adventure Channel, canal de exploración, viajes, aventura, con un toque documental y de historia. Si te gusta este tipo de contenido, te animo a suscribirte y a darme un like que no te cuesta nada. Y antes de llegar a la postal, está esto. Y esto es importante porque muchas veces uno solo se queda en la ciudad bonita, la que todos quieren enseñar, sin profundizar un poco en aquella ciudad que vive, la ciudad real. Wrocław tiene una historia de transporte público muy vinculada a su desarrollo. Y todo este movimiento de tranvías, trabajadores y estudiantes nos recuerda que todo esto no es un decorado medieval detenido en el tiempo. Es una ciudad viva, moderna y funcional. Con arte urbano que creo intenta representar el carácter internacional con el que la ciudad se quiere presentar, ya que recordemos que Wrocław es un importante centro estudiantil y universitario dentro de Polonia. No igual al de Cracovia, pero sí es importante aquí. Y de repente llegas a lugares como las Galerías Dominikańska, que son las que tengo ahí atrás, donde el contraste todavía se hace más evidente. Podrías estar en cualquier ciudad europea, con tráfico, escaparates, ritmo actual. Y precisamente ahí está la clave de esta ciudad que pasó de ser la Breslau alemana a ser la Wrocław polaca de hoy en día, de quedar destruida a reconstruirse y de cambiar de manos en diversas épocas. De ser una ciudad con una historia dificilísima a ser una completamente integrada en Europa. Porque esto no es un simple centro comercial, sino la prueba visual de hasta qué punto cambió esta ciudad. Y después si llegas aquí, al Rynek, el corazón de Wrocław, que durante siglos fue uno de los principales puntos comerciales de esta parte de Europa. Aquí convergían rutas, mercancías, poderes y ambiciones. Y era el gran centro económico y simbólico de la ciudad. Y lo primero que te transmite es autenticidad. Pero lo que ves hoy no es una ciudad medieval intacta, porque gran parte del centro histórico fue destruido o dañado durante los combates de la Segunda Guerra Mundial contra los alemanes. Y en algunos casos incluso hubo edificaciones dañadas por los propios alemanes en una parte de la historia de esta ciudad que ya les transmitiremos en un vídeo concreto. Así que por lo tanto el centro fue reconstruido. En parte es real y en parte es reconstruido en base a memoria. Pero esto no le quita valor, más bien se lo da. Porque no estás viendo solo un centro antiguo, sino una ciudad rehecha para no perder su identidad. Pero en medio de todo esto
tenemos el Ayuntamiento de Wrocław, uno de sus edificios históricos más importantes de esta parte de la ciudad. Uno de los mejores exponentes de arquitectura gótica civil tardía que existen en este país. Y es un edificio pensado con la idea de transmitir poder. Esto ahora es un museo, pero desde este edificio se administraba la ciudad y se tomaban decisiones que afectaban la vida de todo el mundo aquí. Y luego está ese reloj, que es un reloj astronómico, que no es un adorno para turistas, ya que ese reloj no solo medía horas, sino medía el ritmo en el que se hacían aquí los intercambios. Y luego, muy cerca, aparece un incómodo recordatorio: la picota, porque en este lugar no solamente había un mercado o intercambios comerciales, también había castigo público. Y lo que hoy parece un simple elemento decorativo de la plaza fue en el pasado sinónimo de castigo y muerte. Y justo al lado del poder civil se encuentra el otro gran poder de la antigüedad: la iglesia de Santa Isabel. Iglesia planeada originalmente en estilo gótico sobre un lugar de culto anterior, que durante siglos fue uno de los principales centros urbanos y religiosos de la ciudad. Y eso, en una ciudad medieval, significaba más que simplemente religión. Normalmente la iglesia influía en la vida cotidiana y en la cultura de una ciudad, por lo que esta fachada no es simple arquitectura, sino también una demostración de poder, en este caso del poder de la iglesia. Pero también es un lugar que arrastra una historia de pérdidas y reconstrucciones, en algunos casos como las del famoso órgano Engler que tenemos ahí dentro, o la del gran altar que se está llevando a cabo ahora mismo, para la que piden donaciones si entras allí. Y justo aquí empiezas a entrar en lo que parece un cuento, con estas dos casitas que las llaman las casitas de Hansel y Gretel. Pero si te quedas solamente con esto, te pierdes el detalle importante. Las casitas en realidad estaban ligadas al oficio de los altareros que estaban, trabajando dentro de la famosa iglesia que tenemos justo delante. Porque lo que ahora es pintoresco antes era sencillamente funcional. Y porque lo que hoy aparece decorado antes era sencillamente vida diaria, que además contrasta con pequeños espacios de musealización y memoria histórica en la que se hace referencia a traumas históricos sufridos por el pueblo polaco, como fue la masacre de Katyn y otras tantas que sufrieron durante la ocupación alemana y soviética, durante la Segunda Guerra Mundial e incluso después en el periodo de posguerra. Y muy cerca de la iglesia existe uno de esos lugares que a veces pasa desapercibido, pero que a mí me llaman bastante la atención: las antiguas carnicerías o starejatki. Se trata de un lugar que se usaba para controlar el abastecimiento, la suciedad, el trabajo, el dinero que circulaba incluso por la ciudad. Toda la logística, como llamaríamos hoy en día, se controlaba desde aquí. Y fue transformándose hasta el año 1820, en el que empezó a mezclar diversos tipos de servicios y ocupaciones. Pero hay que decir que todo el conjunto sufrió graves daños en 1945 durante los combates que hubo aquí contra los alemanes. Hoy es un lugar que cuenta con galerías, pero que conserva la memoria original de lo que fue: un lugar de logística y de trabajo. Y todo esto tiene sentido porque Wrocław no siempre fue Wrocław. Durante la época medieval formó parte del Imperio Polaco, pero con el tiempo pasaría pasando a manos de otras órbitas. Durante gran parte de su historia moderna fue una ciudad alemana bajo el nombre de Breslau, justo hasta la Segunda Guerra Mundial, que tras la derrota alemana pasaría otra vez a ser una ciudad polaca. Después de 1945, la ciudad no solamente cambiaría de manos, es decir, cambiaría de soberanía de la alemana
a la polaca, sino que incluso se cambiaría a su población por completo. La población alemana de este lugar fue expulsada y se trajo después pobladores polacos para reocupar la ciudad. Es una de las ciudades dentro de la historia moderna de Europa que prácticamente sus habitantes originales fueron reemplazados de forma reciente. Y así los alemanes se fueron y llegaron polacos provenientes principalmente de zonas de Europa del Este exteriores a la Polonia de 1939. Concretamente se dice que fueron polacos traídos desde Ucrania en muchas ocasiones. Y así la ciudad ha seguido en pie, pero su historia humana fue cambiada por completo. Y si quieres acercarte a la parte más solemne y antigua de la ciudad, tienes que venir hasta aquí, hasta Ostrotumski. Oficialmente dentro de la historia de la ciudad está presentado como el núcleo urbano más antiguo, con los edificios, bueno, los más antiguos que existen dentro de la ciudad y que todavía sobreviven hasta hoy en día. Con este curioso puente cruzando las aguas del río Oder, y es aquí, en este lugar, donde de acuerdo a la historia local existen edificios que han sobrevivido desde el siglo XII, nada más y nada menos. Es decir, prácticamente desde los orígenes medievales de la ciudad, lo cual ya te devuelve hasta los mismísimos orígenes de la ciudad antes de la Breslau alemana, antes de la Wrocław actual, mucho antes de la reconstrucción actual. Sin embargo, aquí tampoco la historia es limpia. Durante la Segunda Guerra Mundial, todo este lugar sufrió daños y destrucciones, así que por lo tanto también está influido por la reconstrucción posterior. Y aquí hacemos el recordatorio de que esta ciudad no empezó tras la guerra, pero tampoco. Y aquí dejamos claro que esta ciudad no empezó sencillamente tras la guerra, pero tampoco quedó inmune a ella. Y hasta ahora no he hablado de la devoción que tienen los polacos, especialmente por el catolicismo, y digamos la devoción que le tienen al antiguo Papa, Juan Pablo II, como puedes ver. Y entonces empiezas a verlos, pequeños, bajitos, pero que en esta ciudad se encuentran por todas partes, los gnomos de Wrocław. La propia ciudad explica que su posible origen se remonta alrededor de los años 80, época en la que la Orange Satiric utilizaba imágenes de enanos o gnomos para representar lo ridículo que existía en el régimen comunista de aquel tiempo en Polonia. Y la calle Świdnica es uno de los lugares en donde comenzó todo esto, que empezó como una protesta. Pero en la actualidad existen oficialmente unos 800 gnomos y se dice que hay incluso más de 1000 repartidos por toda la ciudad, pero en la actualidad no todos son gnomos que representan protesta, como fue en sus inicios. Y hoy en día hay cientos de gnomos por toda la ciudad repartidos que representan cosas muy distintas, desde las protestas iniciales que se hacían con ellos hasta cosas tan dispares como el turismo, el amor, la prensa libre. Prácticamente los hay de todos los motivos que te puedas imaginar. Y te puedes distraer muchísimo intentando buscarlos por toda la ciudad de Wrocław, ya que te digo, se cree que hay más de 1000 de ellos repartidos por todo esto. Pero aquí lo importante no es hacer un relato divertido para niños, que no es cosa de este canal, sino aclarar que esto, que empezó como un símbolo de resistencia, ha acabado convirtiéndose en una forma oficial que tiene la ciudad de representarse a sí misma y presentarse al mundo. Si quiero contar el origen, empiezo aquí, con el gnomo rebelde, el papá Krasnal. Ese viene a ser el gnomo más conectado con el pasado de sátira y de protesta. Porque como en muchos regímenes autoritarios, cuando no podías enfrentarte al sistema, el humor se convertía en una forma de resistencia. Encontramos que nos representa
el turismo, los viajes, un fenómeno muy actual. Y luego aparece este con el selfie en alto, ciudad contemporánea. Este no es un gnomo de protesta, sino del presente, representando a las redes, imagen, el turismo. Y sin duda uno de los más reveladores es este, el gnomo del Festival de Gnomos. Porque este ya representa el cómo una imagen que empezó siendo subversiva acabó convirtiéndose en imagen oficial de la ciudad. Y luego te encuentras algo así. Aquí el gnomo deja de ser una broma para convertirse en memoria por las luchas sociales. Y aquí ya tenemos un gnomo que lo que nos proyecta es solidaridad de una ciudad que ya no solo ve su propia historia, sino que ya proyecta una imagen de ayuda hacia afuera. De protesta a patrimonio y de sátira a veneración. Pero no todo en esta ciudad se trata con humor. Hay veces en que el tono cambia de golpe. El monumento al peatón anónimo es una de las esculturas más reconocibles de Wrocław. Son 14 figuras de bronce a tamaño natural, repartidas a ambos lados de la calle. Y aquí ya no hay ironía ligera, sino hay ausencia, desaparición de individuos. No es un gnomo, no es un detalle simpático, es otra cara de la ciudad. Y es perfecto porque debajo de la postal, esto te recuerda que también hay una memoria más dura. Sin embargo, cerca de los monumentos seguimos encontrando contrastes. Esta vez con la estatua ecuestre del primer rey de Polonia, que viene a ser una alegoría de la importancia de este rey en la imagen y en la imagen de esta ciudad, que viene a estar contrapuesta con la siguiente que vamos a enseñarles después. Y el monumento a las víctimas y opresión del estalinismo en esta zona de Polonia, en Breslavia, lo cual viene a simbolizar de alguna manera, bueno, la opresión que se hizo al pueblo del antiguo rey polaco. Es una ciudad en la que puedes ver capas, rupturas, historias de imperios, historias del pueblo polaco, todo combinado en un mismo lugar. Porque si este vídeo fue para entender lo que ves hoy, el siguiente será para que entiendas lo que ocurrió aquí. Esto es Masai Adventures Channel, te animo a suscribirte y a darme un dedo para arriba y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.